El arte semiótico. La semiótica es la encargada de estudiar los signos, símbolos y señales que se manifiestan a través de la comunicación. Ha pasado por distintas etapas que han transformado su estudio gracias a diversas corrientes filosóficas y científicas. Por ello, es que la semiótica tiene diversos métodos. Los seres humanos nos comunicamos con cada cosa que hacemos, tanto cuando interactuamos o cuando no lo hacemos, a través de movimientos, gestos, postura, actitud, buscando de forma consciente o inconsciente trasladar un mensaje a los receptores, que automáticamente leen e interpretan este tipo de lenguaje. La semiótica no solo desarrolla su definición en el ser humano, también lo hace con su alrededor. Cosas como anuncios, publicidades, el cine, la música, entre otros. Este es un tema amplio con un gran nivel de clasificación y significados. Es por eso que entre sus conceptos básicos nos encontramos con los signos. Básicamente están en todas partes y por ellos podemos manejar información de una manera espontánea. Pueden expresarse de distintas maneras, como visuales, verbales, auditivas, dependiendo de la naturaleza significativa que posea, ya que muestra una realidad determinada para la persona que lo esté interpretando. También nos encontramos con el índice, que representa una conexión a través de hechos, efectos y causas en donde no importa la semejanza física o la interpretación. Por ejemplo, las nubes oscuras son indicio de lluvia. Los símbolos son una representación gráfica que involucra sentimientos, ideales, analogías o valores que, a diferencia de los signos, no son temas universales porque no poseen una información 100% real con el objeto o situación que pretende reflejar, ya que son ideas abstractas que pueden ser intelectuales o morales según la persona que lo reciba y lo vea. Su información no es universal, pero su significado es amplio. Los iconos tienen una relación directa de semejanzas con el objeto que representa, como los retratos, las pinturas, los mapas. Gracias a esta relación de similitud, puedes dar una explicación sin tener que mostrar muchas palabras y automáticamente los receptores tienen la capacidad de entender de qué se trata. Gracias a la semiótica y a sus determinados conceptos básicos, los seres humanos desarrollamos la capacidad de comprender de manera profunda nuestra comunicación, las interacciones que establecemos y el contexto de los elementos en el lugar en donde nos desarrollamos. La semiótica o semiología es la ciencia que trata de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas. Sauss fue el primero que habló de la semiología y lo define como una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Añade inmediatamente, ella nos enseñará en qué son los signos y cuáles son las leyes que los gobiernan. El americano Peirce, considerado el creador de la semiótica, concibe igualmente una teoría general de los signos que se llama semiótica. Ambos nombres basados en el griego semenión, que significa signo, se emplean hoy como prácticamente sinónimos. En la semiótica se dan corrientes muy diversas y a veces muy dispares, por lo que más que una ciencia puede considerarse un conjunto de aportaciones por la ausencia del signo y el análisis del funcionamiento de códigos completos. Son objetos de estudio de la semiótica o semiología. Hoy la investigación llamada semiología, por quienes prefieren lo europeo, o semiótica, por quienes prefieren lo americano, se centra en el estudio de la naturaleza de los sistemas autónomos de comunicación, y en el lugar de la misma semiología ocupan el saber humano. Es difícil dar una decisión unánime de lo que es la semiología. Sin embargo, puede haber un acuerdo acerca de la doctrina de los signos o teoría de los signos. Estos logran apegarse a una clasificación, la cual está constituida por los siguientes conceptos. El índice. Entre el signo y su significado hay una relación de continuidad, es decir, una cosa es consecuente de otra. Son aquellos signos que, sin parecerse al objeto significado, mantienen con él una relación de dependencia. Cualquier objeto que nos permita entender su causa es un índice. El humo es un indicio de que hay fuego.
La ropa que lleva una persona es un indicio de su manera de ser. La palidez de una persona es indicio de una enfermedad, etc. Íconos. Entre el signo y su significado hay una relación de semejanza, de parecido. Son signos intencionados que se caracterizan por una gran similitud con el objeto representado. El carácter significativo del ícono permanece, aunque el objeto haya dejado de existir. La fotografía de una persona es un ejemplo de ícono. Un dibujo de una paloma es un ícono de paloma. Entonces, los dibujos, las pinturas, las fotografías son todos íconos. Cualquier imitación de la realidad es un ícono. Por ello, puede haber íconos no intencionales, como la forma de las nubes o la forma de las hojas. Aunque, en ocasiones, el usuario debe tener cierto conocimiento para entender la semejanza entre el objeto y su representación. Por ejemplo, en un mapa hay que conocer una serie de datos arbitrarios, la escala, las curvas de nivel o el significado de los colores, para interpretar la información. Símbolos. Entre el signo y su significado no hay ninguna relación, ni de continuidad ni de semejanza. Estos signos son intencionados que basan la relación con lo representado en una convención totalmente arbitraria, en la que no hay ninguna semejanza ni parecido. Entonces, el significado de un símbolo es totalmente arbitrario o convencional, es decir, que hemos llegado al acuerdo de referirnos a una idea mediante el uso de esa seña. Por su carácter convencional, el símbolo solo existe mientras haya un intérprete capaz de asociarle un significado. Por ejemplo, una paloma blanca se ha convertido en el símbolo de la paz. Del mismo modo, hemos convenido las señales de tránsito, y por ejemplo, en ellas se ha estipulado que el triángulo en el código de circulación sirve para referirse a la idea de precaución. Eso fue todo y muchas gracias por su atención. Conceptos básicos de la semiótica. En ella encontramos signos, índices, símbolo e icono. Semiótica es la disciplina que aborda la interpretación y producción del sentido. Estudia fenómenos significantes, objetos de sentidos, sistema de significación, lenguajes, discursos y los procesos a ellos asociados. La producción e interpretación tiene como objeto de estudio los signos. Se define como la ciencia que estudia las propiedades generales de los sistemas, elementos primordiales en la interacción y supervivencia de todo ser humano. Distingue entre la denotación y la connotación, entre las claves o códigos y los mensajes que transmiten, así como entre los paradigmáticos y los sigmáticos, es decir, los signos que se crean y desarrollan y que conllevan significados culturales y valores, forman la conciencia de los individuos. Signo. El signo tiene su fundamento, es un proceso, la semiosis, que es una reacción real subyace al signo, es algo que está en un lugar de otra cosa, no como sus títulos, sino como una representación de aportación, visión triádica del signo y que permite entender una dinámica infinita aplicable al conocimiento. La importancia de los signos ha sido reconocida en gran parte de la historia y la filosofía y en la psicología. El signo tiene una relación de semejanza en tanto se parece al objeto, que representa la relación con aquello que se refiere es directa. Índice. Son signos se caracterizan por representar una relación casual entre los fenómenos y es un hecho que anuncia o implica otro hecho. La tarea principal del índice es hacer posible la identificación, es el signo, que fija aquello de lo que se habla, pero lo hace solo dirigiendo la atención hacia el objeto, sin ningún componente descriptivo. Símbolo. Es una figura retórica que consiste en utilizar un objeto real para referirse a algo o espiritual o imaginario, o simplemente para evocar otra realidad. No mantiene una relación objetiva con el objeto que designa. Son los signos mediante los cuales se identifica el universo de valoraciones que una sociedad confiere a un objeto.
Por ejemplo, la balanza es una representación de la justicia. Y tenemos el icono. Es una representación visual y discursiva que busca transmitir algún mensaje a través de la imagen. Además, es una expresión limitada porque normalmente el símbolo tiene un significado único. El objetivo es que el icono sea conceptualmente identificado para que se pueda generar la comunicación. Ya conocemos un poco sobre la semiótica, el signo, índice, símbolo e icono. Tenemos en cuenta el significado de cada una para tener una realidad más compleja sobre los conceptos básicos de la semiótica. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Buenos días, mi nombre es Vanessa Vargas y en esta oportunidad les voy a hablar sobre los conceptos básicos de la semiótica. Para dar inicio a este tema debemos tener muy claro qué es la semiótica. La definición más breve conocida de la semiótica es el estudio de los signos. Una ciencia que estudia la vida de los signos existentes dentro de la sociedad es inimaginable. Sería parte de la psicología social y consiguientemente de la psicología general. A esta la llamaré semiología. La semiología mostraría qué es lo que constituye los signos y qué leyes la rigen. Teniendo esto en cuenta, ya podremos dar inicio al tema de los conceptos básicos de la semiótica. El primer concepto que debemos tener claro es el signo. Un signo es una cosa que representa a otra ante alguien, pese a alguno de sus aspectos. Se dirige a alguien, esto es, que crea en la mente de esa persona un signo equivalente o quizás un signo más desarrollado. El signo representa algo. El siguiente concepto es el código. Podemos entender por código el registro ordenado por algún criterio de un determinado conjunto de signos, sintáctica y semánticamente descritos, relativos a un determinado fenómeno social. A continuación tenemos el sistema. Este consiste en un conjunto de entidades o signos junto con sus funciones relacionales respecto del resto de las entidades del mismo conjunto y junto al significado de cada una de tales entidades. Todo ello a nivel virtual, o sea, de meras posibilidades. Ahora nos encontramos con el lenguaje. Este es el nombre de la facultad cognitiva de que dispone el hombre para la producción de signos lingüísticos. El lenguaje es un sistema de términos interdependientes en el cual el valor de cada término procede únicamente de la presencia simultánea de los demás. El símbolo. Un símbolo es una representación sensible y no verbal de una idea compleja y que resulta de un proceso de asimilación y síntesis de dicha idea en una cultura. Esa representación sensible puede tratarse de un elemento gráfico, visual, auditivo o figurado. Por lo tanto, un símbolo surge de un proceso de convencionalización de un concepto y del modo de expresarlo distinto al lenguaje verbal. Por último, nos encontramos con el icono. En el campo de la semiología y de la semiótica, un icono es un signo visual que representa otro objeto por semejante a él. Gracias a esta relación de similitud, el icono puede sustituir a lo que representa.